Vendí el restaurante de tu padre. Eres demasiado joven para dirigirlo, anunció mi padrastro. Yo tenía 28 años y lo dirigí durante 5. El comprador llegó a firmar papeles. Parecía confundido, pero ya se lo compré, ayer. Aquí está mi recibo. El aroma a ajo y albahaca inundó mi oficina mientras revisaba las reservas de la noche. Los marites han estado llenos todas las noches desde que la reseña del Tribune nos llamó el secreto italiano mejor guardado de Austin. 5 años de jornadas de 16 horas, y el restaurante de papá, que estaba en apuros, se había convertido en el lugar ideal para conseguir mesa. Mi teléfono vibró. Gerald. Reunión familiar en la casa. 1 hora. Me quedé mirando el mensaje. Gerald nunca convocaba reuniones familiares. En los 7 años transcurridos desde que se casó con mi madre, apenas me reconoció como familia. Solo era la hija de Linda de su primer matrimonio. El incómodo recordatorio de que mamá había amado a alguien antes que él. No puedo. Le respondí. El servicio del viernes por la noche empieza en 2 horas. Esto está encima del restaurante. Estén aquí. Se me heló la sangre. Gerald había estado husmeando en Marites desde que la reseña del Tribune mencionó que habíamos ganado $500,000 el año pasado. De repente, el restaurante al que llamaba esa pizzería merecía su atención. Dejé a mi sous chef a cargo y conduje hasta la casa donde crecí. La casa donde papá me había enseñado a hacer salsa marinara desde cero, donde la cocina aún tenía marcas de quemaduras de mi primer intento de flambear. El Lexus de Gerald estaba aparcado en la entrada como si fuera el dueño. Lo cual, técnicamente, ya hizo. Mamá me recibió en la puerta. Tenía los ojos enrojecidos. Sofía. Cariño. ¿Qué hizo? No pudo responder. Gerald apareció detrás de ella. Todo falsa preocupación y sonrisas condescendientes. A sus 55 años, parecía lo que era. Un agente inmobiliario mediocre podría haber ganado la lotería al cautivar a mi madre. Sofía. Adelante. Pasen. Tenemos noticias maravillosas. La sala ha sido reorganizada. El sillón de cuero de papá había desaparecido, reemplazado por una monstruosidad moderna. Sus premios de la Asociación de Restaurantes habían sido retirados de las paredes. Incluso su aroma, a especias antiguas y humo de cocina, había sido borrado por el colón agresivo de Gerald. Siéntate, ordenó Gerald, señalando el sofá como si fuera un invitado en la casa de mi infancia. Me quedé de pie. ¿De qué se trata esto? Sacó una carpeta con el aire teatral de un hombre que se creía listo. Vendí Marais. Las palabras no cuadraban. Quedaban en el aire como un idioma extranjero, sin sentido y extraño. ¿Tú qué? Vendí el restaurante. Encontré un comprador dispuesto a pagar mucho más del valor de mercado. $3 millones. ¿Te lo imaginas? Porque ese pequeño lugar que dije lentamente es el legado de mi padre. Y no puedes venderlo porque no es tuyo. Gerald sonrió con más entusiasmo. Sacó un documento. De hecho, sí. Cuando tu madre y yo nos casamos, todos sus bienes pasaron a ser propiedad conyugal, incluida su parte del restaurante. Su 49% de participación. Lo corregí. Yo poseía el 51%. Papá lo dejó así específicamente. Incluso me hizo señas con el dedo como si fuera un niño. Pero te olvidas del poder notarial. Se me encogió el estómago. Mamá no me miraba. Mamá, mi voz salió débil. No lo hiciste. Fue solo por decisiones médicas, susurró. Cuando me operaron el año pasado, dijo Gerald. Dije que Gerald me interrumpió diciendo que un poder notarial completo sería mejor. Cubre todas las bases. Y como representante designado de Linda, he aceptado vender sus acciones. Combinado con una orden judicial que lo declara incompetente para dirigir el negocio debido a su edad e inexperiencia. Tengo 28 años y un MBA. Llevo 5 años dirigiendo Marais.
Jugabas al restaurante mientras los adultos no te veían, dijo con desdén. Pero $3 millones son dinero de verdad. Es hora de dejar que los profesionales se encarguen. ¿Quién es el comprador? James Morrison. Es el dueño de esa cadena de bares deportivos. Está convirtiendo Macy's en uno de ellos. Ya tiene planos. Televisores de pantalla gigante. Alitas de pollo. De todo. Pensé que iba a vomitar. El restaurante de papá, donde le propuso matrimonio a mamá con raviolis caseros. Donde me enseñó que la comida era amor hecho realidad. Se convirtió en otro bar deportivo común y corriente. Los compradores vienen mañana al mediodía a firmar los documentos finales, continuó Gerald. Te sugiero que empieces a deshacerte de tus cosas en la oficina. Ah, y puedes solicitar un puesto de gestión con los nuevos honores. Seguro que consideran tu experiencia. Me paré sobre unas piernas que sentía desconectadas de mi cuerpo. Mamá me agarró, pero me aparté. Sofía, por favor, entiéndelo, suplicó. Gerald sabe de negocios. Dijo que esto era lo mejor para todos. Lo mejor para su cuenta bancaria, dije rotundamente. Volví a Macy's en un día. La hora de la cena estaba en su apogeo, los camareros zigzagueaban entre las mesas, la cocina cantaba su ópera nocturna de sartenes chisporroteantes y órdenes a gritos. Mis empleados, algunos de los cuales habían trabajado para papá, que me habían visto crecer en esta cocina, sonreían y me saludaban. ¿Cómo podía decirles que Gerald había vendido sus trabajos para comprarse una casa de vacaciones? En mi oficina, miraba fijamente la foto de papá en la pared. Y Tania Moretti, de 1965 a 2018. Murió de un infarto en este restaurante durante la hora punta del almuerzo, mientras aún intentaba perfeccionar su receta de rodillas y pelotas. Lo siento, papá, susurré. No pude evitarlo. Entonces lo vi. La carpeta que recogí ayer de la oficina del abogado seguía sin abrir en mi escritorio. Richardson Hospitality Group. Llevaban meses insistiéndome en que comprara un Moretti's. Siempre les decía que no. Esta era la casa de papá, no estaba en venta. Pero sí se iba a vender de todas formas. Abrí la carpeta, leí la oferta, la volví a leer y luego llamé. Señor Richardson, soy Sofía Moretti. ¿Sigue interesado en comprar el restaurante? Por supuesto. Pero pensé que no vendías. Las cosas cambian. ¿Podemos vernos esta noche? Dime la hora. Nos conocimos en un restaurante abierto las 24 horas al otro lado de la ciudad. Marcus Richardson era todo lo que Gerald no era, respetuoso, conocedor de la industria restaurantera y, lo más importante, tenía una visión para Moretti's que hacía honor a lo que era. No quiero cambiar nada, me aseguró. Moretti's es perfecto. Solo quiero ayudarlo a crecer. Quizás habrá otros locales, pero el original se mantiene igual. Las mismas recetas, el mismo personal, la misma alma. ¿Y el precio? Deslizó un papel sobre la mesa. 3,5 millones. Puedo tener el cheque mañana, dijo. Sé que es rápido, pero tuve a mis abogados preparados durante meses, esperando que cambiaras de opinión. Pensé en la cara de suficiencia de Gerald, en la imagen de mamá, en la cadena de bares deportivos de James Morrison. Necesito la venta cerrada mañana a las 10 de la mañana. Listo. Nos dimos la mano. Entonces hice algo que no había hecho desde que murió papá. Pedí un trago de whisky y brindé por la silla vacía frente a mí. Brindo por ti, papá, y por Gerald, que aprendió que los recordatorios incómodos pueden ser contraproducentes. La mañana siguiente fue un torbellino. Abogados, papeleo, transferencias bancarias. A las 10:30, tenía un cheque por $3,5 millones, y Marcus Richardson era el dueño de Moretti's con un contrato a prueba de bombas que me mantenía como gerente general, protegía a todos los empleados actuales y preservaba el legado del restaurante. A las 11:45, entré por última vez en la casa de mi infancia. Gerald había dispuesto el comedor como una mesa de conferencias, blocs de notas, bolígrafos y servicio de café. Llevaba su mejor traje,
El que ocultaba a un empresario exitoso ante cualquiera que no se fijara demasiado. Sofía, frunció el ceño. ¿Qué haces aquí? No me lo perdería por nada del mundo. Bueno, no puedes estar aquí. Esto es un asunto privado. En cuanto al restaurante de mi padre, creo que me quedaré. Antes de que pudiera discutir, sonó el timbre. Gerald prácticamente corrió a abrir, y regresó con James Morrison, de unos 50 y tantos años, con el polo estirado sobre una barriga cervecera. El tipo de hombre que se oponía a que los auténticos italianos le añadieran orégano a la pizza congelada. Jim, pasa, pasa. ¿Te traigo café, agua? Solo quiero terminar esto, gruñó Morrison. Tengo contratistas listos para empezar la demolición el lunes. Demo, iban a demoler la obra de papá. Claro, Gerald repartió los contratos. Ahora, mientras hablamos de 3 millones por la propiedad y el negocio. En realidad, Morrison lo interrumpió, sacando su teléfono. Necesito comprobar algo. Mi cuenta me acaba de enviar. Frunció el ceño mirando la pantalla. Esto no puede estar bien. ¿Qué pasa? Morrison le mostró su teléfono a Gerald. Esto demuestra que Marriott's fue vendida ayer a Richardson Hospitality Group. Gerald palideció. Es imposible. Pero sí se lo vendí ayer, le dije amablemente a Marcus Richardson. Por 3,5 millones, la venta se cerró a las 10:17 de esta mañana. Gerald se quedó boquiabierto como un pez. No puedes. No tienes autoridad. Para vender mi propiedad, claro que sí. Saqué mis copias de los contratos. Mira, tengo el 51% de la participación mayoritaria. No necesito permiso de nadie. Pero tengo poder notarial para las acciones de tu madre. Lo que significa que puedes venderle el 49%. Sonreí dulcemente. A Jem, si quiere comprar una participación minoritaria en un restaurante que no puedes controlar, ni cambiar, ni sacarle provecho sin mi aprobación. La cara de Morrison se estaba poniendo morada. ¿Qué clase de estafa estás tramando, Gerald? No, no puede. Linda, Gerald se giró hacia mi madre, que había permanecido en silencio en un rincón. Díselo. Mamá me miró, luego a Gerald, luego a los contratos sobre la mesa. Por primera vez en años, vi un destello de la mujer que había estado junto a papá construyendo su sueño. Creo que dijo en voz baja que mi hija acababa de ser más lista que tú, Gerald. Esto es ilegal, balbuceó Gerald. Voy a demandarlo. ¿Para qué? Pregunté. Vender mi propiedad. Puedes intentar vender la participación minoritaria de mamá, pero buena suerte encontrando un comprador dispuesto a pagar millones por no tener control. Morrison ya se dirigía a la puerta. Ya terminé. Y Gerald, espera noticias de mi abogado sobre el depósito que te llevaste. ¿Depósito? La voz de mamá se agudizó. ¿Qué depósito? La cara de Gerald palideció. Solo. Depósito de garantía. Práctica habitual. ¿Cuánto? La voz de mamá podría haber congelado el infierno. 50,000. Morrison gritó por encima del hombro. No reembolsable, dijo. Excepto cuando un vendedor comete fraude. La puerta se cerró de golpe tras él. El silencio que siguió fue ensordecedor. Te llevaste $50,000. La voz de mamá era sepulcral. Sin siquiera mencionar lo que vendías. Estaba a punto de omitirlo. El plan era perfecto hasta que ella... Me señaló, furioso, distorsionando sus rasgos. Pequeña zorra. Lo arruinaste todo. No, dije con calma. Lo arruinaste todo el día que decidiste robar el legado de mi padre. Simplemente me negué a dejarte. Me dirigí a la puerta, deteniéndome para mirar a mi madre. Papá siempre decía que se juzga a una persona por cómo trata a quienes no pueden defenderse. Gerald pensó que yo no podía defenderme porque era joven y estaba de duelo. Se equivocó. Sofía, espera. El señor Richardson se queda con todo el personal. Mamá, incluso les está dando aumentos.
y ha prometido mantener las recetas de papá tal como están. Moreta seguirá vivo, pero no bajo nuestro nombre. Lo cual sigue siendo mejor que el bar deportivo de Geral. Los dejé allí. Geral gritaba sobre demandas y traición. Mamá por fin veía al hombre con el que se casó tal como era. Esa noche, estuve en la cocina de Morete por última vez como dueña. El personal organizó una fiesta improvisada, brindando por el futuro y criticando el plan fallido de Geral. Marcus Richardson se unió a nosotros, prometiendo que nada cambiaría, salvo que sus sueldos serían mejores. Tu padre estaría orgulloso, dijo Tommy, nuestro jefe de cocina, quien trabajó con él durante 20 años, no solo de salvar el restaurante, sino de cómo lo lograste, con la clase y la inteligencia que él te enseñó. 6 meses después, usé mi parte de la venta para abrir mi propio local. Sopias, un restaurante italiano moderno con un toque especial, a solo 5 cuadras de Moretas. Marcus fue mi primer cliente. Me trajo una botella de champán y una foto enmarcada de papá para colgar en mi oficina. Mamá se divorció de Geral después del informe forense. Ella lo había contratado y había encontrado más depósitos que él había tomado por cosas que no le pertenecían. Resulta que no fui su primer intento de víctima, solo su primer fracaso. Ahora viene a casa de Sofía todos los domingos, se sienta en la barra mientras cocino, contando historias de papá que nunca había oído. A veces vamos a casa de Moretti después, donde su foto aún cuelga en la entrada, observando las recetas que perfeccionó y el sueño que sobrevivió a pesar de los esfuerzos de Geral. Lo siento, dijo mamá una noche, viéndome prepararme para la hora punta de la cena, por el poder notarial, por creerle a Geral, por casi dejar que lo destruyera todo. Estabas de luto, dije mientras echaba sal al agua de la pasta. Geral se aprovechó de eso, pero lo salvamos, mamá. Eso es lo que importa. Sonrió, luciendo más ella misma que en años. Lo salvaste, siendo más inteligente que todos nosotros. Tony tiene razón, tu padre estaría muy orgulloso. A veces pienso en eso cuando estoy hasta los codos en órdenes, viviendo mi sueño construido sobre las cenizas del plan de Geral. Papá siempre decía que el ingrediente secreto de cualquier plato era el amor, pero el secreto del negocio era la inteligencia. Resulta que heredé a ambos. Y Geral, según tengo entendido, vendía coches usados en Tucson, y seguía contándole a todo el que lo oyera los millones que casi gana, si tan solo su desagradecida hijastra no lo hubiera arruinado todo. Espero que cuente esa historia para siempre. Es lo único honesto que ha dicho. Lo arruiné todo. Todo lo que tenía planeado, de todas maneras.